Buenos días, somos el equipo 2 y vamos a presentarles el transporte de glucosa por levaduras mediante transporte activo primario. Siguiente, por favor. Nuestra hipótesis es, si las condiciones no son aptas para el transporte de glucosa en células de Saccharomyces cerevisiae, entonces el transporte será inhibido. Siguiente, por favor. Nuestros objetivos. En general, es determinar el tipo de transporte que emplea Saccharomyces cerevisiae para el transporte de glucosa al interior de la célula. Nuestros objetivos particulares es evaluar el efecto sobre el transporte al exponer a una temperatura de 4 grados Celsius las células de Saccharomyces cerevisiae, examinar el efecto de los inhibidores como el DNF y la N-etilmaleimida sobre el transporte a través de la membrana de Saccharomyces cerevisiae y demostrar si el transporte de glucosa será inhibido al no encontrarse las células de Saccharomyces cerevisiae en condiciones aptas. Siguiente. A ver, nada más que ahí en esto de las condiciones aptas, a lo mejor nada más poner qué condiciones son, ¿no? A lo mejor en lugar de poner condiciones aptas, eliminar esa palabra y poner que, no sé, la temperatura ambiente y, bueno, a lo mejor eso, ¿no? Poner qué condiciones son las condiciones aptas. Sí. Especificar. Ok, bueno, ¿puede regresar a la hipótesis? Por favor, a la diapositiva de hipótesis. Sí, una antes, por favor. Así. Ok. A lo mejor así poner si las condiciones a ver, también algo que tienen que tomar muy en cuenta es que el objetivo general esté muy relacionado con la hipótesis. Entonces, si están poniendo, así como les acaba de decir el doctor, ¿no? El objetivo general para todos sería determinar el tipo de transporte de glucosa en Saccharomyces cerevisiae. Entonces, a lo mejor ahí tendrían que poner una hipótesis que, a lo mejor, como sí lo estaban diciendo, ¿no? Si el transporte de glucosa en Saccharomyces cerevisiae fuera tal, entonces veríamos con estos reactivos que estamos manejando, el NEM y el DNF, el transporte disminuido o aumentado, ¿no? Dependiendo. Sí, porque si ustedes ponen así como esta hipótesis en negativo, a lo mejor ahí el objetivo, sea el objetivo general, investigar cuáles son las condiciones ideales o investigar, sí, o determinar las condiciones ideales para que el transporte de glucosa en Saccharomyces cerevisiae sea óptimo. Ese sería el objetivo general para que ustedes pudieran poner una hipótesis con este tipo de idea. Entonces, sí, yo sé que a lo mejor ahorita es su primera clase, ¿no? Bueno, su primer informe del semestre y sí les estamos haciendo muchas observaciones y nosotros pues ya tenemos experiencia, ¿no? Entonces en este tipo de cosas, pero es por eso, o sea, las correcciones son por eso, para que ustedes vayan pudiendo pulir todo esto, porque al final de cuentas pues van a donde vayan, ya sea que se dediquen a investigación o al campo laboral, siempre tienen que defender su trabajo, ¿no? Entonces, y ser congruentes con sus argumentos. Entonces nada más sería esa observación. Y a ver, ahora sigamos con la otra diapositiva. Bueno, primero está bien. Ajá, a lo mejor nada más, por ejemplo, esta de dicen examinar el efecto de los inhibidores como el DNF y la N-etilmaleimida
sobre el transporte, nada más sería sobre el transporte de glucosa. Porque si ustedes ponen sobre el transporte a través de la membrana, ya como que, bueno, ya no es obvio que va a ser que los transportes se llevan a cabo en la membrana, entonces eso ya como que está de más. Después dice, demostrar si el transporte de glucosa será inhibido al no encontrarse las células de Saccharomyces cerevisiae en condiciones aptas. Bien, yo creo que ese objetivo también no, bueno, para mí no estaría fuera de lugar, ¿no? Por lo que les comentaba. Entonces, no sé, no sé si quiera usted comentar algo, profesor. No, maestra, está bien lo que estás comentando. Gracias. Ok, entonces, seguimos, chicos. Bueno, Ahorita sí, estaba... quiero comentar algo. Sí. Bueno, ahorita están presentando, es el equipo 2, ¿verdad? Me parece muy interesante, bueno, divertido quizá, vamos a ponerlo así, su forma de presentar con esquemas al margen, ¿no? Esto es muy llamativo, pero en muchos foros, ya a distinto nivel, hay que ser muy cuidadosos, algunos no lo van a tomar tan a bien. A mí me gusta, porque a este nivel llama la atención eso, pero hay foros ya muy serios, vamos a decir, bueno, este es serio, por supuesto, pero vamos a decir que a otro nivel de complejidad, y esto quizá a algunos de la audiencia le podrían decir que como que no es una presentación muy seria. A mí sí me gusta y en esos foros me encantaría, pero no se estila, no quiere decir que no lo puedan presentar, pero pues quizá vayan a tener esos comentarios, esos cuchicheos, es que, o sea, como que no estamos de niñitos, ¿no? A mí personalmente sí me gusta, pero ojo, no en todos los lugares va a ser bien aceptado este tipo vamos a decir, no sé si llamarle animaciones, no, porque no es una animación, pero sí un distractor que más bien es un atractivo para la presentación. ¿Vale? Gracias, maestro. Okay. Yo les iba a preguntar, estaba hablando una chica, pero ya no pude anotar quién era. ¿Me podría decir su nombre? Yo, Elisa Verayera. Ok, sí, gracias. Entonces, no sé si usted vaya a continuar o otra de Sí, personas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos observar nuestros resultados. Nuestra gráfica, en el eje de las abscisas tenemos el tiempo en minutos, que lo contamos de 0, 10, 20 y 30 minutos. Y en el eje de las ordenadas tenemos nuestra concentración de glucosa transportada en miligramos sobre mililitro. Si vemos la tendencia de color rojo, indica nuestro matraz testigo o nuestro matraz 2. En color azul, indica nuestro matraz 1, que es cuando empleamos temperatura 4 grados Celsius. Nuestro matraz 3 en color amarillo, que es cuando adicionamos el dinitrofenol. Y en matraz 4, cuando adicionamos N-etilmalenida, en color verde. Bueno, como podemos observar, en nuestro matraz testigo tuvimos un transporte de glucosa con una pendiente positiva. Esto nos quiere decir que sí se llevó a cabo este transporte, pero si lo comparamos con el matraz número 1, que se llevó a cabo en una temperatura de 4 grados centígrados, vemos que el transporte pues, fue mucho menor comparado con este matraz. En cambio, con el matraz número 3, que fue con el dinitrofenol, también el transporte de glucosa se vio disminuido considerablemente. Si recordamos, el nitrofenol es un inhibidor de la síntesis de ATP. Entonces, si esto que nos indica que el transporte que utiliza Saccharomyces cerevisiae para el transporte de glucosa requiere de ATP. Entonces, al verse inhibida esta producción, pues disminuye el ingreso de glucosa al interior de la célula. Mientras que al adicionar N-etilmalenida, también observamos, que el transporte de glucosa al interior de la célula también disminuye. Esto nos indica que efectivamente el transporte que realiza Saccharomyces cerevisiae es de tipo mediado, utilizando proteínas transportadoras y además de transporte activo. No sé si hay algún comentario. Sí, una pregunta.
¿Por qué la gráfica 2 no parte de 0? Más bien la de color rojo. Cuando realizamos la gráfica, partía de 0, pero al marcar las tendencias partía de ese punto y no supimos arreglarla. Es que Sí, como esa debe es ser una por eso. gráfica de dispersión, es por eso que la tendencia va a ir de esa manera. Si es una gráfica como de líneas, entonces sí es cuando se une los puntos. Pero cuando usamos una gráfica de dispersión, la va a salir de esa manera. Ok, entonces, sí, bueno, sí, yo comprendo. Sí, porque aquí pusieron las tendencias, ¿no? Y como pusieron tendencia lineal, entonces les da por marcar dónde está la ordenada al origen, ¿no? En el programa de Excel. Pero sí, entonces nada más sería, creo que sí es por eso, maestro. Sí, Sí, a lo mejor aquí. gracias. Y un comentario Ajá. a lo que dijo Roberto, que se requería de ATP. No necesariamente, Roberto, ya los vimos, lo comentó la maestra en el equipo anterior. Entonces hay que abrirse a un comentario más general, no restringirse a que requiere de ATP, este transporte. Ok. Sí, bueno, aquí nada más yo escuché a Roberto y a su compañera, habíamos quedado que era Elizabeth Ayala. Me faltan los otros tres chicos. Traten de, yo sé que es una presentación a lo mejor breve, pero traten de incorporarse todos. Entonces, porque esa es su participación, ¿no? Es la participación oral. Entonces me falta Itze, Sinoé y Diana Jimena. No sé, alguien más va a participar. Pero bueno, aquí... Rafa, eh, todavía falta. ok, sí. Entonces, en cuanto a lo que dijo su compañero Roberto Iván, ¿tienen alguna duda? Sí, queda claro porque sí, la conclusión de esta gráfica es que es un transporte activo. Y sí quedan, así como se ve, observamos las tendencias, así deben de quedar, ¿no? Nada más en todos los casos el transporte se ve disminuido, ¿no? Ya sea con la temperatura, el DNF, porque es un transporte que sí depende de energía. Y en el caso de la metilmalamida, porque ya saben que todos los transportes activos, eh, en todos ellos interviene una proteína cargadora, entonces por eso en presencia de metilmalamida se va a ver disminuido el transporte. Entonces, sí, no sé si tengan alguna duda, chicos, los demás, los que están escuchando, eh, porque, porque les digo, ¿no? Por eso estamos planteando diferentes casos para interpretar cualquier tipo de gráfica con respecto al tema de transporte. Sí, maestro, todo Bueno, está quedando claro. ok, entonces adelante. Continúen con su exposición, gracias. Bueno, para que se entienda un poquito más, vamos a hablar sobre los transportadores ABC. Bueno, estas son proteínas en su mayoría especializadas en el transporte activo de sustancias a través de la membrana celular. Constituyen una superfamilia de proteínas que actúan como transportadores activos primarios o bombas exportadoras. Son proteínas integrales transmembrana, altamente conservadas y ubicadas tanto en los organismos procarientes como en los eucarientes, de tal forma que en la actualidad los transportadores ABC constituyen una gran familia de proteínas parálogas. Pues esto quiere decir que sus genes ya no comparten el último ancestro. Bueno, y estas se localizan en las membranas de diversos organelos, como por ejemplo en la membrana plasmática, en las membranas de las vacuolas, los peroxisomas, los mitocondrias y el retículo endoplásmico. La siguiente, por favor. Bueno,
Los transportadores a veces están constituidos por dos dominios transmembranales, TMD, y dos dominios de unión ATP denominados cassettes de unión ATP. Estas proteínas son miembros de la superfamilia de NTP-asas de bucle P. La mitad de cada proteína cercana al extremo amino es el dominio que atraviesa la membrana y la mitad próxima al extremo carboxilo es el dominio de unión ATP tipo cassette. En contraste con la proteína eucariota MDR, algunas proteínas ABC, particularmente en las procariotas, son proteínas con múltiples subunidades. Bien pueden ser dímeros o heterotetrámeros, con dos subunidades que atraviesan la membrana y dos subunidades tipo cassette que unen ATP. Bueno, y los dos cassettes de unión ATP están en contacto, pero en ausencia de ATP unido. Y pues esto quiere decir que su interacción no es fuerte. Y los TMD están formados cada uno de 6 hélices que atraviesan varias veces la membrana. Esta región es la más divergente de los transportadores ABC y es la que determina la especificidad del sustrato. La unión de los dos TMD forma un canal que permite la translocación del sustrato a través de la membrana. Y bueno, el número de hélices transmembranales es variable y depende de la masa y la naturaleza química del sustrato que translocan. La siguiente. Bueno, en el caso de la función de los transportadores, al ser proteínas que en su mayoría son especializadas en el transporte activo de las sustancias a través de la membrana, de estos hay algunos miembros de esta familia que ejercen otras funciones, no solo se dedican a lo que es el transporte. Utilizando la energía de la hidrólisis de ATP para llevar a cabo los procesos como lo que son la translocación de varios sustratos a través de la membrana, así como también la traducción de ARN y la reparación de ADN, siendo estos procesos no relacionados al transporte. Los transportadores ABC absorben numerosos nutrientes, precursores biosintéticos, oligoelementos y vitaminas, y secretan lo que son lípidos, esteroides y una amplia variedad de metabolitos primarios y secundarios. Generalmente regulan el intercambio de carbohidratos, lípidos, aminoácidos, iones metálicos, péptidos y proteínas. También juegan un papel esencial en la protección de los organismos frente a los metabolitos tóxicos. Desempeñan un papel importante en la presentación del antígeno de macrófagos y linfocitos, que también transportan péptidos que originan la fragmentación del antígeno en el citosol o el retículo endoplásmico. Y también otra de sus funciones que no son de transporte es que el gen de multiresistencia a los fármacos codifica también para ser un transportador ABC. Y bueno, ya por último, para comprender un poco de los transportadores ABC, vamos a hablar del mecanismo de estos transportadores. Y bueno, como ven aquí en el esquema, primero el ciclo catalítico se inicia con el transportador libre de tanto de ATP como de sustrato. Y el transportador puede interconvertirse entre una forma abierta y cerrada. En el paso 2, el sustrato entra desde el interior de la célula a la cavidad central de la forma abierta del transportador. La unión del sustrato induce el cambio conformacional en el cassette de unión ATP, aumentando su afinidad por él mismo. En el paso 3, el ATP se une a las cassettes de unión ATP, cambiando su conformación. Esto para que los dos. Y en el paso 4, la fuerte interacción entre los cassettes de unión a ATP induce un cambio en la relación entre los dos dominios que atraviesan la membrana, y esto hace que libere el sustrato al exterior de la célula.
Y en el paso 5, la hidrólisis de ATP y la liberación del fosfato inorgánico restaura la proteína para que otra vez se vuelva a iniciar el ciclo. Y eso sería Bien. todo. Bueno, ¿y por qué trajeron esto de los transportadores ABC? Bueno, pensamos que era una posibilidad de que nuestra levadura utilizara este sistema de transporte para el ingreso de glucosa. Bueno, más bien sería un ejemplo de transporte activo primario, ¿no? Porque aquí sí utiliza ATP y eso significa, ¿no? Las siglas ABC significa que tienen un dominio de unión a ATP. Entonces, pero realmente yo recuerdo que esto es característico de procariontes, de las bacterias. No recuerdo si hay algunos transportadores de este tipo en eucariontes como las levaduras. No sé, Sí, maestro, usted. sí, No sé, de a ver, hecho, sí, diga. los transportadores de ABCD eucarióticos actúan generalmente Ujú. exportando moléculas del interior de la célula y los transportadores ABC procarióticos actúan importando moléculas específicas desde el exterior de la célula, pero sí encontramos de eucarióticos. No, bueno, yo desconocí que también hubieran eucariontes, pero acuérdense que, bueno, que en procariontes también son así como son de incorporar, también es de excretar, ¿no? Por eso luego decían, sistema de secreción tipo tal en tal microorganismo y es como un sistema de patogenicidad. Eso ya lo verán en bacteriología médica, pero no sé, ahorita a ver qué nos dice el maestro Federico. Sí, ¿Nos iba a maestra, comentar algo, maestro? sí, como comentaron los jóvenes, es una superfamilia de transportadores que pues, no tiene mucho que se han estudiado, tendrá como unos 15 años que se ha hecho el estudio profundo de esta superfamilia y se ha encontrado ampliamente distribuida tanto en eucariotes como en procariotes. Entonces, hay muchos transportadores para muchos solutos tanto en eucariotes como en procariotes. Vale. Sí, gracias, maestro. Entonces, ahora sí, escuchamos las conclusiones. Bueno, ¿Alguien las iba a decir de su... Ujú. sí, bueno, ya nuestras conclusiones fueron que si Saccharomyces cerevisiae, que Saccharomyces cerevisiae realiza el transporte de glucosa por medio de transporte activo. Bueno, aquí colocamos que primario, pero creo que en este caso realmente no podemos saber si se trata de un transporte activo primario o secundario. Como siguiente conclusión, tenemos que al exponer a la levadura a temperatura de 4 grados centígrados, el transporte de glucosa fue menor con respecto al sistema testigo, es decir, el matraz número 2, debido al efecto que ejerce la temperatura sobre la membrana citoplasmática. La N-etilmalimida inhibió el transporte de glucosa debido a que actúa sobre las proteínas transportadoras en la membrana celular, o sea, inhibe el transporte mediado. El dinitrofenol inhibió el transporte de glucosa debido a que Saccharomyces cerevisiae emplea, bueno, no sabemos sabemos que realiza transporte activo, entonces más bien tendríamos que decir que afecta en esa parte. Y por último, las condiciones como la presencia de inhibidores y temperatura afectan el transporte de glucosa en Saccharomyces cerevisiae. Bueno, aquí nada más la observación principal de sus conclusiones es que deben de ser puntuales. ¿Sí pueden regresar? Como ya ustedes hicieron una parte de discusión, ya no es así como de, por ejemplo, ¿no? En la conclusión 2, que exponen que al exponer a la levadura a una temperatura, ahí nada más podrían poner a una temperatura de 4 grados centígrados, el transporte de glucosa en Saccharomyces cerevisiae se ve disminuido. Y hasta ahí, pero ya así como que el dar explicaciones, ya no, eso ya se quedó en la discusión. Y
Y a lo mejor, bueno, ahorita ustedes están utilizando mucho la palabra de inhibidor, pero a mí, no sé qué les diga el profesor Federico, em, porque cuando ustedes usan las palabras inhibidores, casi siempre nos referimos a cinéticas, enzimáticas. Entonces, yo creo que para dejar de especificar si se inhibió o no el transporte, a lo mejor yo le pondría, cambiaría las palabras de inhibir a disminuir, ¿no? El transporte. Por eso, ¿no? Porque no sabemos porque no estamos así como que hablando tanto de eso, o no sé si es así como de mi perspectiva. Y también, ¿no? No sé qué usted piense, maestro, de eso, pero a lo mejor yo sí quitaría esas palabras de inhibición y le pondría disminución del transporte de glucosa. Sí, correcto, maestra. Mm, El otro día es más específico, ¿sí? Y implica que hay un conocimiento o hay una serie de estrategias experimentales que nos pueden conducir a eso, ¿sí? Y que no se han hecho para este caso. ¿Mm? Sí, quizás sea más correcto como tú lo estás mencionando. ajá. Ok, entonces, ajá, y las demás conclusiones lo mismo, sí, como que ya no dar SPE disminuyó el transporte de glucosa y en Saccharomyces cerevisiae, y ya está ahí, ¿no? Y ya no así como que dar tanta explicación. Em, no sé, chicos, si tengan alguna duda o comentario. ¿No? No, profesor. Ok. Mm, aquí también si ustedes hubieran hecho su reporte con sus resultados que obtuvieron de manera experimental, si hubieran hecho este reporte en forma presencial, todos hubiéramos obtenido resultados muy similares, ¿no? Porque hubieran utilizado los mismos reactivos, las mismas condiciones, a lo mejor nada más cambiarían las manos. Em, y entonces aquí algo que a lo mejor como les cambiamos la dinámica, pero aquí sí era muy importante que ustedes investigaran de manera bibliográfica el tipo de transporte que ya se ha reportado, ¿no? En Saccharomyces para la glucosa. Y a lo mejor poner alguna referencia de algún artículo y incluirla en su discusión, ¿no? Y decir, a nosotros observamos esto y tales investigadores en tal parte observaron aquello y comparar, ¿no? Y de eso se trata una discusión. Bueno, y ahorita ya sé que pasaron los dos equipos, el equipo 1 y el equipo 2, y en realidad ustedes todavía tenían que imaginar que estaban haciendo estos experimentos en Saccharomyces, y ya ahorita siguen los que tienen que imaginar que van a realizar sus experimentos con Escherichia coli, ¿no? Entonces, antes de que pasemos a esto de que sean Escherichia coli, yo tomé una tarea al azar de sus cálculos, de sus compañeros. Entonces, me dejan presentársela nada más como y de hecho, pues es similar, ¿no? A lo que nos había presentado el equipo de la gráfica, del equipo 1, cuando nos decía, bueno, cuando no, en su ejercicio, pues le salió que era difusión facilitada, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha reportado. A ver, déjenme y les presento. Ay, perdón. Ya. Déjenme ver dónde está. No, no era este. Es que lo tenía abierto en un PDF, pero ya no recuerdo dónde lo dejé. Aquí está. Sí, aquí está. Entonces, aquí tenemos la gráfica, ¿no? La que me imagino que la mayoría de ustedes realizó cuando hizo este ejercicio de sus cálculos. Y sí, efectivamente así les debía de haber quedado en las tendencias de cada una de estas gráficas, porque esa es la conclusión de que Saccharomyces cerevisiae utiliza difusión facilitada para el transporte de glucosa. Aquí nada más yo creo que hay, como parte de la observación, cuando ustedes presenten sus datos, ya habíamos visto, ¿no? Este equipo que acaba de pasar, ya sí puso los títulos de los ejes,
y hasta nos puso así un pie de figura, ¿no? Donde describía. Creo que nada más ahí había que describir mejor en ese pie de figura, por lo que alcancé a leer de su presentación, pero iba mejor la idea, ¿no? De cómo presentar sus resultados. Y nada más, aquí les faltaría poner un título. Si nosotros no se los, o sea, generalmente no se los damos, pero ustedes tienen que crearlo, ¿no? Y un título adecuado para la gráfica. A lo mejor aquí podrían poner, no sé qué se les ocurre poner aquí en este título. Porque aquí nada más dice transporte de glucosa, pero ¿qué faltaría? Bueno, no sé ¿Sí me yo escuchan, si chicos? está, Ay, sí. Bueno, no sé yo, pero bueno, nosotros nos han dicho muchas veces que, por ejemplo, los gráficos no llevan título, sino una descripción. Entonces, por ejemplo, esta podría llevar en la parte de abajo, no sé, figura 1 o gráfica 1 y decir el tipo de transporte ajá, que es y describir qué significa cada una ¿cómo se llama? De las tendencias. Por ejemplo, la condición o sea, qué indica la línea naranja, la línea morada y así. Y también ajá. bueno, en este Sí, caso, sí es así como usted dice, va aquí en dónde se está efectuando como a el, pie de... como- ¿no? Sí, bueno, entonces acuérdense, en las gráficas, sí va así como pie de figura y en la parte de abajo, y en las tablas sí llevan un título, ¿no? Pero en la parte de arriba a lo mejor también podrían ponerle figura tal, ¿no? Si están haciendo redacción de, no sé, de su tesis. Y, ajá, pero entonces aquí nada más, qué iba a comentar? El muchacho que estaba hablando es que no los veo, estoy en pantalla completa. yo Carranza. Sí. Digo, también es ¿Iba a importante sugerir un título? mencionar en dónde se está llevando a cabo este transporte. Ujú. Ay, es que no sé si me escucha, maestra, yo estoy. Sí, sí lo escuché. Bueno, en este Entonces ahí caso, faltaría, por ejemplo, el nombre del microorganismo. ajá, aquí podrían poner, ¿no? Transporte de glucosa en Saccharomyces cerevisiae, no sé, bajo diferentes condiciones em, o, o empleando diferentes condiciones físicas y químicas, ¿no? Porque a lo mejor aquí la física sería la de la temperatura y las químicas la adición de estas especies, ¿no? De DN, de estas especies químicas, DNF y NEM. A lo mejor ahí tendrían que poner así especificar. Y sí, sería aquí abajo, ¿no? En esta parte. Bueno, entonces ya, pero así ya describiendo, esta sería la gráfica que ustedes hubieran obtenido eh, todos los equipos. Les digo que con resultados muy similares, porque pues les digo, se utilizarían exactamente los mismos reactivos y el mismo material. Entonces, eh, bueno, entonces el mecanismo por el que transporta glucosa, Saccharomyces cerevisiae es difusión facilitada y aquí lo vemos por esto, ¿no? Porque nada más vemos que está afectada bueno, que se ve disminuido el transporte con N-etilmaleimida, que sería aquí, imagino que es el color verde que está aquí abajo. Incluso estaba viendo que en N-etilmaleimida les daban resultados, imagino que esta es la glucosa transportada. Aquí en el matraz 4 les dan resultados negativos. Cuando nosotros, ya se los decimos para fines didácticos de esta materia, cada vez que da cero, digo que dan valores negativos, los tomamos como ceros. Entonces ya no es necesario, así que, por ejemplo, aquí me imagino que su compañero trató, ¿no? De poner como debajo del eje de las X esta gráfica verde, por lo mismo de esos valores negativos, pero no, y aquí ya se quedaría así como ceros. Igual, cuando hagan sus cálculos de las otras prácticas, si les dan valores negativos, nosotros asumimos que son ceros. Y bueno, ya, aquí de lo que les estaba comentando de la N-etilmaleimida. Entonces sí, observamos que solamente se disminuye el transporte en presencia de N-etilmaleimida y no en presencia del DNF, ¿no? Ustedes ya conocen su mecanismo de acción de cada uno de estos
Y entonces esto quiere decir que el transporte es de tipo mediado, de mediado y no utiliza una fuente de energía, ¿no? Entonces, por eso podrían concluir que es una difusión facilitada. Sí, ya de esto de la interpretación de gráficas, sí, ya vamos como, bueno, ya chicos están como más aterrizando todo esto o tienen alguna duda. Sí, va quedando Ya claro. más claro, maestra. Bueno, entonces ya les voy a dejar de compartir y ya, ahora sí vamos a ver cómo hicieron su presentación el equipo 3, por favor. Sí, ya ahorita la presentamos, profesora. Un momentito, por favor. Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a presentar el transporte activo secundario por Escherichia coli. Y bueno, quienes integran este equipo son Barón Rivera Axel, Galán Rodríguez Elizabeth, Manrique Sabatsuri, López Miranda Carla y Menchaca Salazar Marcos. Bueno, nuestra hipótesis si Escherichia coli lleva a cabo el transporte de lactosa y es inhibido por el DNF, podríamos decir que es un transporte activo. En objetivos tenemos que, como primero, identificar cuál es el mecanismo de transporte que Escherichia coli utiliza para incorporar la lactosa. El segundo, determinar cómo se ve afectado este transporte activo. Y determinar cómo vive el DNF y el N-digamida sobre la lactosa permeasa. Chicos, ¿sí me podrían regresar otra vez a su hipótesis, por favor? A ver, nosotros les habíamos dado la tarea que fuera un transporte activo secundario, de lactosa. Es que aquí como que están poniendo doble condicional, ¿no? Entonces, ahí nada más tendrían que redactar mejor su hipótesis. Porque aquí están tratando de decir que si transporta lactosa, ¿no? Pero aquí a ver, ¿cómo la podrían replantear? Ahorita que ya estamos aterrizando más este tema.
podría ser como si Escherichia coli lleva a cabo un transporte secundario por medio de la lactosa permeasa, al inhibir la energía, ay, no sé. Sí, por ahí va. Eh, Podría aquí ser podrían poner, que, si Escherichia coli, a ver, la escuchamos. Ujú. a ver, que si Escherichia coli lleva a cabo el transporte de lactosa y si es, bueno, por medio de la lactosa permeasa, podemos, bueno, y si este es inhibido por el DNF, podemos confirmar que es, ¿no? Es un activo, bueno, un transporte activo, porque sabemos que sí es un transporte activo. Entonces sería Ay, confirmar, ¿no? ya no escuché lo último, perdón. Y si es un transporte, bueno, aquí tendrían que tener mucho cuidado con la redacción, pero no se podrían Podríamos, poner si Escherichia. ah, A ver si adelante, Suri. Sí, perdón, yo los escucho a podríamos ustedes. cambiar solo de posición las palabras. Si Escherichia coli lleva a cabo el transporte activo secundario, este se verá inhibido por el DNF. Sí, va bien la idea, pero le faltan especificar, porque aquí sería, sí tienen que, Manuel, decir que si Escherichia coli transporta lactosa mediante un transporte activo secundario, en el cual se utiliza un gradiente de protones, que ya lo sabemos, entonces en presencia del DNF, este se vería disminuido. Ahí ya sería la hipótesis. O podrían ya incluir a la N-etilmalenimida, ¿no? Si Escherichia coli transporta lactosa mediante un transporte activo secundario que incluye un gradiente de protones, entonces en presencia de NEM y DNF el transporte se vería disminuido. Ahí sería como, bueno, una hipótesis. También podrían hacerla más grande si todavía incluyeran el efecto de la temperatura, ¿no? Les digo que a veces ustedes nos traen hipótesis y no nada más es una, son varias, ¿no? Porque no logran como hacer una sola hipótesis. Pero sí, o sea, sí es mejor hacer una sola hipótesis y ojalá pudieran incluir varias ideas en esa misma, ¿no? Que eso sería lo mejor, ¿no? Pero si creen que para empezar, igual y podrían hacer a lo mejor 2 o 3 hipótesis. Pero sí es mejor que siempre traigan una. No sé, creo que por ahí va, ¿no? El asunto. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, ¿no? No, profesora. Ok, entonces, ya ahora sí vamos con los objetivos. A ver, déjenme verlos otra vez. Bueno, ese sería el general, ¿no? El primero. Identificar cuál es el mecanismo de transporte. Sí, ese está bien. Pero ese sería objetivo general. Y ya los particulares. Igual el segundo, como que no está fuera de lugar, ¿no? Ese objetivo, determinar cómo se ve afectado el transporte activo secundario. Sí, ahí no. Ahí les falta como ser más específicos. Y el tercero, determinar cómo inhibe. Pues ahí nada más podrían poner así como habían puesto sus otros compañeros, ¿no? Determinar el efecto del DNF y el NEM sobre el transporte de lactosa. Porque acuérdense que el DNF no actúa sobre la lactosa permeasa, ¿no? Ustedes ya saben que el NEM sí, pero el DNF no, entonces como que ahí ya no va con los antecedentes bibliográficos que ustedes tienen. También eso es lo que tienen que ver, qué antecedentes bibliográficos tienen para que no pongan algo diferente, ¿no? Que vaya contra lo que ya se conoce. Sí, nada más serían las observaciones de esos objetivos. Y para la próxima sí separar, ¿no? El general de los particulares. Y ahí podrían poner muchos más particulares.
Bueno, eh, aquí podemos ver la gráfica. En el matraz 1, que es el que está de color azul, tenemos una baja temperatura de 4 grados, y por lo cual podemos ver que no hay lactosa transportada, porque pues la temperatura óptima de Escherichia coli es de 37 grados y esta temperatura baja hace que se disminuya la fluidez de la membrana y afecte pues, todo tipo de transportes. Eh, el matraz 2 lo podríamos tomar como el de patrón, que sería el rojo, ya que tiene, bueno, podemos ver en un principio que ahí se da el transporte de lactosa, ya que a no se le baja la temperatura, tiene una temperatura ambiente y pues no hay inhibición del DNF y el NET, ya que no los agregamos. El matraz 3 es el que le vamos a agregar DNF, que podemos ver lo que es el amarillo. Y vemos que no hay transporte de lactosa, ya que el DNF es un agente desacoplante que inhibe o bloquea la síntesis del ATP y pues no se lleva a cabo el transporte de lactosa. Y el matraz 4 es el que tiene la N-diamina, bueno, al que le agregamos eso, y podemos ver que hay transporte de lactosa, pero se ve un poco disminuido en comparación que tenemos que sería nuestro patrón, el que tiene la temperatura normal. Y no disminuye tanto porque solo impide el transporte mediado, solo impide el transporte mediado y el nuestro es un secundario, un transporte secundario, un transporte secundario y bueno, solo mide el transporte mediado utilizando acarreadores y pues el nuestro es un transporte activo secundario. Axel, antes, sí es lo que les iba a comentar. Yo creo que ahorita regresamos a esta gráfica porque sí, aquí creo que no, tienen que hacer algunas correcciones. Entonces, creo que lo más importante es primero saber de la bibliografía cómo es este transporte. ¿Y eso lo iban a explicar ahorita? ¿En qué consiste el transporte de la lactosa permeasa? Sí, viene la siguiente diapositiva, profesora. Bueno, entonces ahorita nos regresamos con Axel otra vez y sí vemos esto. Bueno, encontramos que Escherichia coli realiza un transporte de tipo activo secundario, el cual es el del mecanismo de la lactosa permeasa. Tenemos que para los transportes activos secundarios, ¿sí me escucho, perdón? Sí. Tenemos que para los transportes activos secundarios, el gradiente iónico y la diferencia de potencial a través de la membrana plasmática son los que proveen la energía libre para que pueda verificarse los procesos de transporte activo secundario. En este tipo de transportes, las moléculas son arrastradas al interior de la célula en contra de su gradiente de concentración. Por medio de transporte de iones al interior de la célula a favor de un gradiente de concentración. Y bueno, aquí en este esquema se muestra el mecanismo de acción de la lactosa permeasa. Y podemos, bueno, la explicación de este esquemita es que se inicia aquí en el punto 1 como un protón procedente del exterior de la célula se une a la permeasa. Posteriormente, la permeasa se encuentra protonada y se une una lactosa del exterior para después provocar un cambio de conformación de la permeasa y liberar la lactosa dentro de la célula, así como también el protón,
y posteriormente esta vuelve a su conformación original. Lo que comentaba hace un rato de la bibliografía, tenemos que aquí en las células bacterianas el transporte activo secundario depende del gradiente de protones generado por la cadena respiratoria transportadora de electrones. Y un ejemplo de esto es la lactosa en Escherichia coli, en donde se lleva a cabo un simporte de lactosa y protones, ya que la entrada de protones arrastra la lactosa en contra de su gradiente de concentración. Y bueno, regresando a lo ¿De dónde tomaron este esquema? Perdón, tenía apagado mi micrófono. Lo sacamos de un libro y lo tenemos al último en la bibliografía. Bueno, ahí me parece que hay un error, a mi punto de vista. ¿Ya lo vieron? ¿Cuál sería el error? Si ustedes también detectan lo mismo que yo en ese esquema. Bueno, yo no, pues no lo alcanzo a ver. Para mí es muy evidente, no sé los demás. Sería una difusión facilitada. No tiene que ver con el mecanismo. Y por supuesto que no va a ser difusión facilitada, está usando protones como fuente de energía. ¿Es por el cómo se representa la entrada de la lactosa? No, está bien. O sea, la lactosa es el circulito negro, ¿no? La lactosa. En el paso del 5 al 6 presenta otra vez la lactosa, como si la Otra vez. estuviera... Ahí está pegada, se vuelve a pegar y después no se ve si sale o qué le pasa a esa lactosa. Ese dibujo está de masa para mí. Si tendría que ir el 5, estaría pegado con el esquema en el ángulo superior izquierdo. O sea, nada más habría 5 pasos, no 6. En el 5 se da la... Profesor, igual tengo esta figura en un libro. De hecho, lo estoy viendo ahorita y sí está mal en el paso 5. Lo que es la lactosa, aquí en el paso 5 al 6 ya no iría, porque ya está, dentro, o sea, ya pasó, del paso 3 al 4, ya, está dentro de la membrana, creo. O sea, Y aquí en el del 5 al 6 ya no estaría es la lactosa. Acuérdense, los libros y todo lo que se publica puede tener error, pero ustedes pueden revisarlo y ver que hay algo mal. No den por hecho que todo lo que ven publicado está bien. Incluso en libros que tienen comités editoriales de prestigio, se equivocan también. Entonces, mucho cuidado cuando revisan esquemas y los presentan, pues vean que sí le entienden, porque aquí quien explicó esto, pues ya no nos dijo nada del paso del 5 al 6, como que omitió eso y pues nomás no dice nada. Ahora aquí aprovecho algo para recomendarles, invitarlos a que dejen de decir algunas muletillas que se estilan mucho últimamente y que